Ya estamos grabando y voy a compartir esto y vamos a iniciar la presentación. Una cosa, si se fijan aquí en esta página que es la última página que consideramos el martes, hay un cambio porque me di cuenta de un error que tuve en transcribir la ecuación del libro de Ryden y Pogge, porque ellos tenían dos ecuaciones, ¿no? Uno para la contribución de las colisiones de electrones al enfriamiento por carbono 2 y otro por la contribución de la colisión con átomos. Y lo que no me había fijado es que la dependencia sobre la temperatura es diferente en los dos casos. Y esto, bueno, debo de haber pensado en eso porque este de la T a la menos en medio es muy característico de lo que estaba diciendo del cambio en la sección recta de la interacción Coulomb que es inversamente proporcional a la velocidad de las partículas. Mientras que en la interacción con los átomos de hidrógeno, como les expliqué el martes, es un otro tipo de interacción porque necesitas inducir esta polarización eléctrico, este dipolo, y luego tener la interacción con el dipolo. Y resulta que en este caso no tienen la dependencia inversa sobre la velocidad, sino que tienen otra dependencia que es positiva con la velocidad y entonces positiva con la temperatura, aunque con un índice bastante pequeño. Entonces nos da una dependencia bastante plana, que no varía mucho con la temperatura, pero sí varía un poquito a esta potencia de punto 13. Entonces voy a hacer nueva versión del PDF de las notas y voy a reemplazar la versión que está en el Classroom, pero es algo que solo me di cuenta hoy en la mañana. Pero aquí hay una lección general para ustedes que no tienen que confiar en todo lo que digo. Bueno, voy a intentar asegurarme no contarles cosas falsas, pero no lo puedo garantizar, ¿no? Porque soy humano igual que ustedes y puedo cometer errores. Incluso, ¿no? En los libros también a veces hay unos errores. De hecho, es gracioso porque hace una semana cuando estaba revisando este libro de texto, me daba cuenta de unos errores chiquitos, ¿no? Realmente menores en este capítulo del libro, que algunas de las ecuaciones no tenían bien las unidades físicas, ¿no? Entonces escribí a los autores diciendo, bueno, me gusta mucho tu libro de texto, lo estoy usando para en clase, pero mira, encontré estos errores menores. Ellos me escribieron de inmediato diciendo, gracias, mira, está muy bien, ya nos dimos cuenta de esos errores y de hecho tenemos una segunda edición del libro que debe de salir este mes, ¿no? Entonces, no, obviamente no fui el único en detectar estos errores. Pero sí, siempre hay unos errores pequeños en casi todas las cosas publicadas. Muchas veces realmente no es importante y si alguien entiende bien el tema, entonces es fácil simplemente corregirlo, ¿no? Pero a veces sí, a veces hay artículos incluso con errores importantes que nunca se corrigen, que realmente no está bien, ¿no? Si hay un error que puede
que puede afectar a los trabajos de otras personas que están construyendo sobre este trabajo. Entonces es importante emitir una corrección. Pero bueno, entonces nada más para decir que no voy a poner errores a propósito en lo que estoy escribiendo, pero si ustedes encuentran algo que piensan que no está bien, que está mal, entonces no, no deben de tener miedo en decirme, porque si están equivocados y no pasa nada, ¿no? Entonces, y es posible que sí van a encontrar unos errores. Bien, entonces, este fue lo de del enfriamiento. Y ya vamos a considerar lo que pasa cuando combinamos muchos de estos diferentes ingredientes. ¿Okay? Entonces, lo del enfriamiento, tenemos aquí un ejemplo de una curva de enfriamiento que tienen ya 3 componentes en lugar de solo uno. Entonces, esto lo que nosotros calculamos de carbono 2 es la línea punteada aquí. Y de hecho, la razón que me di cuenta del error en el dispositivo anterior de este fue que intenté reproducir esta gráfica, ¿no? Con las ecuaciones. Y a mí, como que yo tenía ese error, con esta curva, en lugar de esta terraza y así, tenía un máximo y luego empecé a bajar a temperaturas grandes. Y pensé, oh no, este no está bien. Entonces me puse en checar lo que tenía y me di cuenta del error. Entonces, este es otro lección muy importante que siempre es importante intentar visualizar las ecuaciones que tenemos porque muchas veces nos indica cuando están bien o que no están bien. Entonces, todos los otros mecanismos de enfriamiento que están incluidos aquí en esta gráfica son del mismo tipo. Este es una línea de oxígeno 1 que también está en el infrarrojo y también son las transiciones de estructura fina del estado base, pero esta vez de oxígeno 1. Y como que oxígeno tiene casi la misma energía de ionización que tiene hidrógeno, son muy parecidos. Entonces, en la zona en donde hidrógeno es neutro, también el oxígeno es neutro. Entonces, a diferencia de carbono, que tienen carbono 2, que es una vez ionizada, el oxígeno en estas zonas neutras siempre está en su átomo neutro. Y la diferencia principal entre las líneas es que la energía de excitación de esta línea de oxígeno 1 es un poco mayor a la de carbono 2. Podemos ver eso de inmediato debido a la diferencia en longitud de onda. No es siempre el caso, ¿ok? Porque a veces la línea que se ve no representa la energía de excitación. Este sería el caso por ejemplo, si tenemos un átomo que tiene 3 niveles, el nivel base, un nivel intermedio y un nivel más alto. Entonces, a veces la manera de llegar a este nivel intermedio es a través de un nivel más alto. Entonces, si tienes colisión hacia el nivel más alto y luego se regresa, ¿no? Entonces, en este caso, hay emisión de 2 fotones, uno que corresponde a la primera desexcitación del nivel más alto al intermedio, y luego otro fotón debido a la diferencia de energía del intermedio al nivel base. Pero la excitación fue la excitación total, ¿no? Entonces, que era de mayor energía. Entonces, a veces pasa eso, pero en este caso no. Entonces, en este caso, las longitudes de onda son
inversamente proporcionales a la energía necesarios para excitar las líneas, ¿no? Entonces, como que este es 158 micras y este es 63. Entonces, la diferencia es como 2.5. Entonces, este requiere como 2.5 veces más energía. Y por eso que que esta parte de la curva donde está creciendo está desplazado, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿no? En la misma valor, el cambio en temperatura es aproximadamente 2.5, tal vez 3, ¿no? Entonces, este es simplemente debido a la diferencia en la temperatura de excitación, porque acuérdense que tenemos esta expresión exponencial, que aquí tienes 91.2. Bueno, en el caso de oxígeno 1 tendríamos una temperatura más alta en el numerador adentro del exponencial y por lo tanto que el efecto de la supresión del enfriamiento debido a la falta de electrones suficientemente veloces, ocurre a temperaturas más altas. Okay, entonces, pero los dos saturan más o menos al mismo valor. Y este es el valor en donde se saturan tiene que ver con dos cosas. Uno es la abundancia del ion y carbono y oxígeno, los dos tienen abundancias parecidos, pero generalmente oxígeno tiene como 2 veces mayor abundancia que carbono. Entonces, probablemente sería por eso que que llega a tener mayor valor el enfriamiento debido a oxígeno. Y el otro es debido a qué tanta energía está llevado por cada emisión. Y otra vez, sería un poco más para oxígeno porque son fotones de longitud de onda más cortas, entonces tienes mayor energía por fotón. Y bueno, la tercera cosa que va a afectar eso va a ser la física atómica de que las secciones rectas, pero aunque los detalles no varían entre un átomo y otro, siempre las secciones rectas tienen más o menos la misma magnitud aproximadamente, ¿no? Ok, entonces, son estos dos que son excitados por electrones de baja energía, entonces son importantes a temperaturas pequeñas. Pero una vez que llegamos a temperaturas más altas, entonces empieza a entrar este otro de Lyman alfa. Y también es una línea que está excitada por colisiones, pero que requiere mucho más energía, ¿no? Entonces, la ecuación equivalente para Lyman alfa, la parte que es exponencial, tiene una temperatura de 10 a la 5 Kelvin en el numerador aquí. ¿Okay? Entonces, y aquí vemos que la temperatura que aparece aquí, la temperatura de excitación en este numerador, es más o menos la temperatura en donde se empieza a aplanarse el enfriamiento, ¿no? Entonces, 91 grados está aquí y es cuando llega más o menos al enfriamiento máximo. Entonces, es 91 grados para línea de carbono, sería aproximadamente 250, 300 grados para oxígeno. Y para Lyman alfa va a ser del orden de 100,000 grados, que no está aquí, ¿no? Entonces, va a subir más. Y parte nada más estamos viendo la parte donde está empezando a ser importante Lyman alfa. Entonces, sube casi verticalmente aquí. Hay un detalle que sí, que no está tomado en cuenta en esta gráfica, que complica la curva para altas temperaturas, y es que cuando empieza a ser más y más importante el Lyman alfa, a temperaturas un poco mayor que esto, digamos 20,000, 30,000 grados,
entonces también empieza a ser importante la ionización por colisiones de hidrógeno. Entonces, este es otro tipo de ionización, ¿no? Que no es debido a los fotones, pero es debido a los electrones rápidos. Y no es importante realmente en todo este rango de temperatura, pero yo creo que es por eso que cortan la figura aquí, que no van hacia temperaturas más grandes, porque si vas a temperaturas más grandes, ya no es tan sencillo porque empiezas a tener ionización colisional. Okay. Bien. Entonces, ¿tienen preguntas sobre esto? No. Okay. Entonces, tengo otro ejemplo de una curva de enfriamiento aquí, como es mi curso, yo estoy poniendo figuras de mis artículos. Entonces, este es algo que hice, ¿no? Para una aplicación a un estudio de simulaciones de la fotoevaporación de, de grumos moleculares. Pero aquí como que me interesaba otro tipo de régimen de densidad, porque en general en el medio interestelar difuso, las densidades que son del orden de cientos de partículas por centímetros cúbicos, en el caso del medio frío, realmente no, las densidades no afectan tanto el valor de la lambda. ¿Okay? Entonces, si ponemos los todos en términos de la lambda, que es centímetros cúbicos por segundo, centímetros cúbicos por segundo, entonces todo es independiente de la densidad. En el caso que la densidad sea mayor a como 10 a la 2, que si llegas a 10 a la 4, 10 a la 6, entonces sí empieza a tener una dependencia sobre la densidad. Y este es lo que vemos aquí, que el amarillo es de la densidad baja, que es parecido a lo que tenemos aquí. Y luego de verde y café son para densidades mayores. Este es 10 a la 4, y 10 a la 6. Y como se ven, subiendo la densidad por un factor de 100 a 10 a la 6, que en 4 órdenes de magnitud, reduce el enfriamiento por como 2 órdenes de magnitud. Entonces parece que aproximadamente tiene una dependencia de densidad a lo menos un medio. Pero vemos la misma cosa, ¿no? Que hay esta parte que está donde sube con temperatura, que hay una parte más o menos plano en donde se saturan todas las líneas importantes como de carbono 2 y oxígeno 1, y otra parte donde empieza a subir debido a la emisión de líneas como Lyman alfa. Y estas curvas no son tan regulares porque aquí estamos haciendo un modelo más complicado en donde calculamos la disociación de las moléculas, y entonces en las diferentes temperaturas tenemos diferentes grados o diferentes fracciones de moléculas. Y las líneas a las temperaturas bajas, menores que 100 Kelvin, entonces empiezan a ser importantes líneas debido a la emisión de moléculas de CO, de monóxido de carbono, por ejemplo. Y como que estos varían de manera complicada con la temperatura y la densidad, entonces produce estos cambios aquí. Bien. Y bueno, el otro es el calentamiento, ¿no? Entonces, en la aproximación del calentamiento que estamos considerando aquí, entonces, no depende de la temperatura, si lo graficamos en términos de la G, no depende de la temperatura, pero sí depende del campo de radiación. Y hay una ilustración de esto aquí, en donde estoy calculando el calentamiento en función
a la extinción. Entonces, cuando estamos al lado izquierdo aquí, estamos usando la radiación completa que está emitida por el cúmulo de estrellas, que está usando esta radiación para calentar el gas. Y conforme que vamos a la derecha, entonces penetramos más hacia las zonas más oscuros y opacos, en donde están protegidos, perdón, están protegidos de la radiación intensa por la absorción de las capas que están encima, ¿no? Entonces, y vemos que no debido a la reducción de la intensidad de la radiación, entonces que se reduce el nivel del calentamiento. Pero sí llegamos a como un tipo de piso. Y el piso, bueno, depende de los detalles. Algunos de estos modelos incluyen los rayos X que están emitidos por las estrellas y algunos no. Pero que el nivel que llega, ¿no? El nivel mínimo que llega es del enfriamiento cuando estamos en una zona que está bien protegida de la radiación ultravioleta de estas estrellas, es más o menos del mismo orden de lo que calculamos por los rayos cósmicos. En el caso aquí, llegamos a valores más grandes que son parecidos al calentamiento por el efecto fotoeléctrico, aunque en estos casos no es la misma radiación que estamos considerando para aquí, porque aquí la radiación ultravioleta, todo esto está absorbido en esta parte de la gráfica, pero aquí pueden penetrar los rayos X y este es lo que estamos, creo que está responsable para producir el enfriamiento aquí, el calentamiento, perdón. Okay, entonces es solo para ilustrar que, ¿no? Aunque los cálculos que hicimos era para el medio interestelar difuso, ¿no? Neutro, pero si hacemos otros cálculos en otras situaciones con condiciones distintas, entonces los valores son un poco diferentes, pero no son tan diferentes, ¿no? Son comparables. ¿Alguien tiene preguntas sobre eso? Bueno, adelante. No, dale, Eric, tú primero, por favor. Bueno, me gustaría saber más o menos cómo produjo los cálculos, si uso el Python o estas cosas para hacerlos. Sí. Estos eran hechos con un programa que se llama Cloudy, que es un código de simulaciones de plasmas, que es un código que ya tiene una historia muy larga, que fue escrito al principio en los años 70 por Gary Ferland, que es un astrónomo que ahora está en Lexington, en Kentucky. Y él ha trabajado y con varios colaboradores en este código todo el tiempo y lo está mejorando. Y hoy en día probablemente es el programa más completo para calcular lo que se llama la microfísica, que es todo lo de la interacción de los átomos con la radiación y con los procesos colisionales y eso. Pero está precisamente enfocado en hacer cosas bueno, empezó haciendo regiones H2, pero se ha extendido a cubrir otros tipos de situaciones como las regiones neutros, y además tiene mucha aplicación en los núcleos activos de galaxias, en las zonas de emisión de líneas, también en el medio intergaláctico y cosas así. Pero es básicamente, ¿no? un modelo de equilibrio. Entonces, a veces tienes que combinarlo con otros
otros métodos, porque ¿no? hace muy bien estos cálculos del, um, de los procesos de calentamiento y enfriamiento, ionización y todo, pero generalmente lo hace en equilibrio. Entonces, cuando estás haciendo cosas de la dinámica, entonces no es, no se puede, no necesariamente se puede usar los resultados de este tipo de cálculo. Pero lo que entonces el artículo fue completamente sobre cosas dinámicas, ¿no? Sobre la interacción de la radiación y la compresión de una nube y el efecto del campo magnético sobre la dinámica de esta interacción. Pero nosotros para calcular la física del enfriamiento y calentamiento dentro de nuestras simulaciones, teníamos que usar algo mucho más simplificado que lo tiene Cloudy, pero entonces teníamos como una receta de unas ecuaciones parecidas a este, ¿no? No muy sencillas en función de la temperatura y en función al campo de radiación. Pero tendríamos que calibrar estas aproximaciones usando un cálculo más confiable, ¿no? Porque nosotros podemos inventar estas ecuaciones sencillas, ¿no? En base de unas ideas que tenemos, pero realmente para checar que sí estamos incluyendo todos los procesos correctos y que nuestras aproximaciones son adecuadas, entonces es necesario usar un código como Cloudy que hace toda la física bien para verificarlos, ¿no? Entonces eso fue lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque les voy a mostrar el artículo entonces, si les interesa. Sí. Ok. Entonces, mira, ustedes pueden ver esto, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí es el cálculo usando Cloudy y es las versiones simplificadas que nosotros estamos usando en nuestras simulaciones magneto-hidrodinámicas. ¿Sí? Entonces, aquí comparaciones, bueno, no están exactamente iguales, pero al menos en el rango de temperaturas y densidades que nos interesaba en este artículo, que estas curvas más sencillas eran una representación más o menos adecuada de estos resultados más realistas, ¿no? Entonces, es para el enfriamiento y para el calentamiento. ¿Dónde? Ajá. Aquí, ¿no? Entonces, otra vez aquí a la izquierda son los resultados de los modelos de Cloudy y aquí a la derecha son los resultados de nuestras aproximaciones, ¿no? Para los mismos parámetros. Entonces, claro, hay unas diferencias. curva aquí, por ejemplo, tiene varios, ¿no? Máximos y mínimos que nosotros no reproducimos, pero en general el comportamiento es similar. Entonces, este es el tipo de cosa que uno pone en un apéndice, ¿no? El artículo, ¿no? Para decir cuáles son los detalles de los métodos que estás usando y que para comprobar que sí hayas verificado, ¿no? Los detalles de los ingredientes que estás usando. Que la aplicación fue en calcular, déjenme mostrarles unos. Ok, Entonces, este tipo de proceso, en donde tenemos una fuente de fotones ionizantes y tenemos un filamento molecular que tiene un campo magnético y que queremos calcular la interacción de los fotones del ultravioleta de la estrella con este filamento
y que lo calienta y causa un flujo fotorreflectivo que está representado por estas flechas, pero debido al campo magnético, entonces hay unos efectos muy interesantes que salen de este tipo de evaporación, ¿no? Y podemos hacer unas imágenes del proceso, ¿no? Entonces este es donde empieza y luego está comprimido todo el gas molecular en una estructura aplanada. Entonces este es desde con la línea de vista en una dirección y este es con la misma estructura, pero con diferente orientación a la línea de vista. Bien, pero este no es importante para este curso, pero es nada más un ejemplo de la aplicación de este tipo de cosas. Y bueno, y una cosa que queríamos hacer en este trabajo fue hacer bien el calentamiento y enfriamiento, porque había unos estudios anteriores en donde la gente había dicho que este tipo de compresión era capaz de inducir la formación estelar por el colapso gravitacional. Y nosotros no estamos tan convencidos de eso, entonces queremos que hacerlo haciendo bien el calentamiento y enfriamiento. Y si lo haces bien, resulta que no es tan eficiente este tipo de fragmentación porque no logras enfriar la materia lo suficiente para que empiece a dominar la gravedad. Ok. Bien, pero aquí queremos hacer algo mucho más sencillo, que es calcular el punto de equilibrio, ¿no? Entre estos dos procesos de enfriamiento y calentamiento. Entonces, si la dependencia de densidad era igual para calentamiento y enfriamiento, entonces tendríamos una temperatura de equilibrio único, ¿no? Porque ¿no? Si tenemos un valor del calentamiento, ¿okay? Y tenemos un valor del enfriamiento L, que solo depende de la temperatura, entonces poniendo L igual a G, nos va a dar un valor único para la T. Pero en el caso del medio interestelar neutro no es exactamente así porque la L sí depende de la densidad de una manera diferente a la G, ¿no? Entonces, si usamos la G y la L chica, entonces la G podemos escribir como la N por la G grande y la L por la N cuadrado por la lambda. Y lo hacemos de esta manera porque la K y la lambda son cosas que no dependen de la densidad, al menos en el rango de densidad baja, ¿no? Entonces, pero como que están multiplicados por diferentes potencias de la densidad, quiere decir que el equilibrio entre los dos procesos va a ser a una temperatura distinta dependiendo de la densidad, ¿no? Entonces podemos calcular una densidad de equilibrio diciendo que, ¿no? que esta ecuación se cumple. Entonces, como que cancela un factor de la n, tenemos una densidad, ¿no? que no cancela, que va a depender de la t, porque la lambda depende de la t, y sería igual a la g dividido por la lambda. ¿Okay? Y entonces, para los casos sencillos que estamos considerando, entonces la g es un constante, si suponemos que conocemos la radiación ultravioleta y conocemos la cantidad de rayos cósmicos.
Y la lambda generalmente sube con la temperatura, ¿no? Entonces, el hecho de que la lambda tiene esta parte que sube y luego es plano y luego sube otra vez. Cuando calculamos la densidad de equilibrio, tenemos el espejo de eso, ¿no? Que baja, luego es constante y luego baja otra vez, ¿no? Entonces, esta parte aquí que está bajando es cuando están subiendo las curvas de enfriamiento debido a las líneas infrarrojas de carbono y oxígeno. Y luego la parte plano en donde estos tienen enfriamiento casi constante. Y luego cuando empieza a ser importante la límina alfa, vamos a bajar otra vez la densidad de equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en esta línea, ¿no? Entonces, si estamos a 100 Kelvin, por ejemplo, entonces necesitamos tener una densidad de aproximadamente 8, ¿no? Para tener el equilibrio. Y cuando no tenemos esta densidad, entonces vamos a tener un enfriamiento si la densidad es más grande y un calentamiento si la densidad es más pequeña. Entonces, cualquier gas a 100 Kelvin que tenga mayor densidad, 100 Kelvin, ya va a enfriar. Entonces, si digamos, si empiezo aquí en esta esquina, ¿no? De la caja a 100 Kelvin, pero hay una densidad del orden de 100, ¿dónde debo de moverme en esta gráfica? ¿Podría repetir? No entendí muy bien la pregunta, por favor. Si yo tengo una región del medio interestelar que tienen una densidad y temperatura que no están en la línea, ¿no? Digamos que están en donde está mi flecha ahora, que está a 100 Kelvin, pero a una densidad de 100. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar con este gas que tienen estas condiciones aquí? Bueno, de acuerdo con lo que se aparece en la gráfica, se enfriaría, ¿no? Se enfría, entonces, ¿dónde debe de mover el gas en este diagrama? Hacia la izquierda. Ajá, vamos a hacer hasta la izquierda. Y la pregunta luego es si, ok, sabemos que mueve hacia la izquierda, pero no sabemos si cambiaría la densidad o no, ¿no? Entonces, porque esto depende de otras cosas, ¿no? Puedes imaginar un enfriamiento tan rápido que simplemente se mueve de manera horizontal a la izquierda, ¿ok? Entonces, este sería lo que se llama una transición isocórica. Isocórica quiere decir a densidad constante, ¿no? Y este generalmente es lo que pasa cuando tienes cambios muy repentinos en ¿no? en la temperatura, ¿no? Porque si cambia la temperatura de manera suficientemente rápido, no hay tiempo para que la dinámica de la región se ajuste a la nueva situación. Entonces, todo va a ser densidad constante. ¿Okay? Entonces, a veces pasa, ¿no? Y tenemos en este caso tendríamos una transición horizontal hacia un nuevo estado a menor temperatura, pero la misma densidad. ¿Okay? Pero también puedes imaginar que que el enfriamiento es más lento, entonces el gas tiene suficiente tiempo para ajustar su densidad mientras está enfriándose. Y generalmente, ¿no? Vimos antes que muchos de los componentes del medio interestelar están a la misma presión aproximadamente. Y pasa
muy frecuentemente en el medio interestelar, que si los cambios son suficientemente lentas, entonces el gas quiere ajustar a tener la misma presión que tenía antes, ¿no? Entonces, y bueno, se puede entender eso porque si no, si cambiamos la presión, entonces ya tenemos una desigualdad de presión y hay una tendencia de expandirse si la presión es más alta o contraerse si la presión es más pequeña. Entonces, en cualquiera de los dos casos, la tendencia sería para establecer la misma presión, ¿no? Que teníamos antes, ¿no? O por la expansión o por la compresión. Entonces, si queremos hacer una evolución a presión constante, ¿cómo sería el camino en esta gráfica? Sería algo así como una hipérbola, pensando que es un gas ideal. Ok. Entonces, si consideramos que la presión es térmica y este debido es proporcional al producto de densidad y temperatura, entonces los contornos de presión constante sí se ven como hipérbolas, ¿no? Porque se ven T proporcional a 1 entre N. Entonces sería, sí, un tipo de hipérbolas así. A ver, déjame ver, voy a hacerlo. Va a verse muy no. ¿Cómo hacemos aquí? Wow. Ok. Pero, ok. Tengo que borrar esto. Ok, hay un detalle. Este es logarítmica. Ok. Entonces, el hecho de que los ejes son logarítmicas quiere decir que las leyes de potencia son líneas rectas, ¿no? Entonces, las líneas de presión constantes tendrían densidad proporcional a temperatura a la menos 1. Entonces, van a ser líneas rectas con pendiente de menos 1. Okay, entonces, déjame ver si puedo hacer eso. Entonces, tenemos 1, 2, 3 órdenes de magnitud ahí. Entonces, queremos ir entre 3 órdenes de magnitud aquí. Entonces, queremos ir entre aquí y aquí. Okay, entonces, este sería una línea de presión constante. Okay, entonces, la otra... Creo que... Bueno, voy a hacerlo otra vez porque lo hice un poco mal. Debe ser acá, acá. Ok, eso. Eso está a la menos 1. Entonces, voy a hacer varios. Entonces, todas estas líneas están a presión constante, aproximadamente, ¿no? Y están las dos, de acá. Acá. Ok. Entonces, aquí vemos que si empezamos acá, que si hacemos la evolución a presión constante, que vamos a movernos, ¿no? Hacia una densidad mayor, obviamente, ¿no? Porque la temperatura es menos, entonces para mantener la misma presión, tenemos que subir la densidad. Okay. Sí. Entonces, en el caso de estar por este lado, entonces tenemos un calentamiento neto. Okay. Entonces, y también vemos que si hay un desplazamiento aquí y nosotros, bueno, si empezamos acá, okay,
Perdón. Si empezamos acá y digamos que perturbamos un poco la densidad, entonces vamos hacia la zona de... Ok, no. Si hacemos una perturbación a presión constante, vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces hacemos una perturbación a presión constante, entonces movimos por estas líneas azules. Entonces si empezamos acá, aquí y vamos a y calentamos un poquito para tener una temperatura mayor y tenemos una densidad menor, estamos en la zona de enfriamiento neto. Entonces vamos a regresar vamos a tener tendencia de regresar a este punto. Por otro lado, si vamos a menor temperatura y mayor densidad, estamos en el parte de calentamiento neto. Entonces, el desequilibrio entre calentamiento y enfriamiento nos va a calentar y otra vez regresamos aquí. Entonces, el problema va a estar si estamos aquí. ¿Okay? Entonces, si estamos aquí, entonces, ¿qué pasa si cambiamos un poco la densidad y la temperatura a presión constante? Bueno, si vamos por este lado, entonces ya entramos en la zona de enfriamiento neto. Entonces, este enfriamiento neto les lleva más y más por este lado y nos está llevando más lejos de nuestro punto inicial. Entonces, por eso que este punto no es estable para las perturbaciones a presión constante, porque aquí podemos estar en equilibrio, pero si movimos un poquito, ya la tendencia va a moverse más y más y más hasta llegar aquí, que sería un nuevo punto de equilibrio que este vez sí está estable. ¿Sí? Igual, si movimos en la otra dirección, ya estamos en la parte de calentamiento neto y entonces la tendencia sería calentar más y más y más y eventualmente llegar a otro punto de equilibrio con el enfriamiento de Lyman alfa a una temperatura mucho mayor, del orden de 10.000. ¿Tienen preguntas sobre eso? Bueno, nada más para aclarar si estábamos enfocándolo bien, la línea entonces continua negra se comportaría como bueno, es la que nos define el equilibrio, ¿verdad? Donde el Sí. enfriamiento es igual que calentamiento. Sí. Ok, gracias. Sí, entonces esto, ¿no? Este define el equilibrio. Entonces, los equilibrios, incluso en los casos en donde el sistema no está en equilibrio, los equilibrios funcionan como atractores, ¿no? Son, si nosotros estamos en una situación que está fuera del equilibrio, entonces la tendencia sería evolucionar hacia el equilibrio. ¿Okay? Y si el equilibrio es estable, entonces una vez que llegamos al equilibrio, debemos de quedarnos ahí. Si la situación no cambia por otra cosa, ¿no? Pero el problema con el equilibrio inestable es que nunca los equilibrios inestables son como puntos repulsivos, ¿no? En el sentido de que si estamos exactamente ahí, podemos quedarnos ahí, pero cualquier pequeño cambio ya nos lleva a un camino que nos va a alejar de ese punto y nos va a llevar a un punto más estable. ¿Está claro más o menos esta explicación? Sí, es que yo iba a emplear el término atractor, pero no quise, dije a lo mejor no enfoque aquí Sí, porque... exacto. Es un poco como ¿cómo se llama? Realmente lo de los atractores es en los sistemas dinámicos, ¿no? De
ecuaciones sencillas, pero se puede escribir estas ecuaciones en estos términos, ¿no? Aunque no es literalmente dinámica, pero es parecida. Bien, entonces, entonces, una manera de visualizar eso mejor, bueno, de manera distinta, es cambiar variables, ¿no? Entonces, aquí tenemos densidad contra temperatura y vamos a cambiarlo a presión contra densidad. ¿Okay? Y esto, ¿no? Simplemente usamos la relación que la presión es proporcional a la densidad constante de Boltzmann y temperatura para encontrar la presión de equilibrio en función de la densidad, ¿no? En lugar de tener la densidad equilibrio en función de la temperatura. Y eso entonces cambia un poco la curva, que ya se ve más, ya es más obvio que vamos a tener los diferentes tipos de equilibrio, ¿no? Y ahora como que las presiones constantes en esta gráfica ahora son líneas horizontales, ¿no? Y aquí vemos más claramente, ¿no? que hay un rango de presiones en donde existen estos 3 puntos de equilibrio. ¿Okay? Entonces, no tiene más información que la otra gráfica, nada más es otra manera de representar la misma cosa, ¿no? Y entonces aquí, ¿no? Vemos que el equilibrio estable es cuando el pendiente de la presión con densidad es positivo y que el equilibrio inestable es cuando es negativo. ¿Sí? Y aquí he puesto, bueno, con las líneas azules aquí estoy poniendo, no, son las mismas líneas, no deben de, ya lo quiero quitar, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso con este? Sí. Entonces, Ok. perdón, estable sería cuando la derivada de P respecto a la densidad sea positiva. Y cuando la pendiente es negativa va a ser Sí, inestable, ¿verdad? ¿O sí. cómo es? Sí, y es la derivada total sobre la línea de equilibrio, ¿no? Entonces aquí lo estoy poniendo las líneas diagonales ya representan diferentes temperaturas, ¿no? Porque como que la gráfica ya es de presión contra densidad, la temperatura constante ya no es ortogonal a los ejes. Y podemos ver, ¿no? Que pero aquí para indicar que los dos diferentes tipos de equilibrio estable, F y H, corresponden a valores muy diferentes de la temperatura. En este caso, sería de aproximadamente, ¿no? 30 Kelvin, y este sería 12.000 Kelvin, por ejemplo, ¿no? Pero es una función de la presión, ¿no? Si vamos a presiones mayores, entonces tendríamos una temperatura de 10 a la 4 aquí y tal vez de como 100 Kelvin, perdón, sería más cerca de 10 Kelvin ahí. Bien. Y que este punto G, que está a 1000 Kelvin, es lo que no es, que es inestable, ¿no? Porque si cambiamos a presión constante y entramos aquí, ya la evolución por el calentamiento neto nos va a traducir aquí a una temperatura mayor. O si pasamos por el otro lado, vamos a caer a la temperatura pequeña aquí en la H. Entonces, la idea es que estas soluciones estables corresponden a los dos estados observados del medio neutro, que son el medio neutro tibio y el medio neutro frío.
porque la presión en nuestro medio interestelar de la galaxia generalmente sí se encuentra en este rango donde debemos tener estos dos equilibrios, ¿no? Pero si la presión, vemos que si la presión es más alta, que no existe la solución a temperaturas altas, ¿no? Entonces esperamos tener más, si tenemos una galaxia con mayor presión, y pasa, por ejemplo, en las galaxias de alta tasa de formación estelar, entonces puedes tener todo el medio neutro en la forma de gas fría y no vas a tener el medio neutro tibio, ¿no? Y por otro lado, si estás en una zona en una galaxia de muy baja presión, por ejemplo, una galaxia de baja masa, que no tiene tantas estrellas y por lo tanto el pozo gravitacional no es tan alto, entonces la presión puede ser menor y puedes tener pura medio neutro tibio. Ok, entonces este fue el último, ¿verdad? Sí. Entonces, estoy todavía revisando la tarea que les voy a dar. Voy a ponerlo en el Classroom más tarde, tal vez en la noche de hoy. Y esto sería básicamente intentar reproducir estas gráficas para ustedes, ¿no? Entonces, voy a hacerlo como una notebook de Jupyter para Python, y eso, incluso si ustedes no tienen instalados Python en tus máquinas, se puede hacerlo directamente a través del Google Colab, que es algo que se puede hacer con el Classroom, que te permite correr los programas de Python dentro de un notebook, pero en una página de web, ¿no? Entonces, voy a mandar este instructivo y todo. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen experiencia con hacer los Python en los notebooks, o si no, lo van a aprender rápido porque está muy fácil. ¿Alguien tiene más dudas? No. Ok. Bueno, entonces creo que con eso ya podemos terminar. Déjame dejar de... ¿no? Perdón, ¿cuándo? Ay, Dime. sí, ¿cuándo tendríamos disponible el material para la siguiente clase? O sea, el video. Para lo de la semana... es que no habrá otro de esta semana. Entonces sería el lunes. ¿Sí está bien? ¿Del lunes para la clase del martes? Sí, pensé. ¿O prefieren tenerlo antes? Pues creo que si fuera posible para tener más tiempo de revisarlo, Ok. si se Ok. puede. Sí, lo voy a... Pero es que no quería... No, no quería ¿cómo se llama? Ponerlos los fines de semana, porque en principio deben de tener los fines de semana libres, ¿no? Entonces no quiero obligarles a trabajar los fines de semana. Pero si prefieren, puedo hacerlo. Ok. Bueno, todavía no está grabado, pero lo puedo intentar hacer para el sábado. ¿Cómo sí, ¿estaría bien?
Sí, creo que sí. Sí. Ok. Entonces, ¿sienten que tener un día no es suficiente para revisarlo antes de clase? Depende. Por ejemplo, la semana anterior que el video era de 1 hora, quizás sí fue muy poco tiempo un día antes, porque eran muchos conceptos y digamos que teníamos que Sí. asimilarlos. Entonces Sí, es no, más como en ese caso. sí, no me di cuenta de eso. Por eso que no hice otro video esta semana. Pero entonces, bueno, lo voy a intentar hacer los dos. Intentaré no poner demasiado en el video. Y además, si puedo tener uno listo para el sábado, lo voy a publicarlo cuando lo tengo listo, ¿no? Porque yo sí los había terminado antes, pero los tenía programados para el lunes en la mañana. Pero si prefieren, los voy a publicar tan pronto que lo tengo grabado. Y luego ustedes pueden decidir cuando quieren verlo. Ok. ¿Algo más? Ok. Bien, entonces voy a ponerme a trabajar sobre terminar la tarea y grabar el siguiente video, que sería sobre regiones H2. Y nos vemos el martes. ¿Sí? Okay. Sí, muchas gracias. Muy y- bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, Y- gracias. Adiós. Y Gracias. voy a poner el video de esta sesión en el YouTube Muy bien. enseguida. Ok, adiós. Sí.